A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega, nueva emisión de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Como de costumbre, les acompaña Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. El espacio de hoy, el programa de hoy, debemos dedicárselo a varias noticias, a varias informaciones. Una de ellas nos llevará hasta Venezuela, la otra nos va a llevar hasta Colombia. Vamos a comenzar por la más importante, por la que ha sido considerada por todo el equipo de producción como la noticia de la semana. La noticia de la semana tiene que ver con la judicialización de la primaria opositora en Venezuela. Para poder entrar en profundidad, vamos a hacer un recuento, vamos a contextualizar. Lo primero que hay que decir es que el martes 17 de octubre, la oposición venezolana, la legítima oposición venezolana y la administración de Nicolás Maduro firmaron un acuerdo. Ese acuerdo se firmó en la isla caribeña de Barbados. Ese acuerdo le da pie a la realización de elecciones presidenciales verdaderamente libres y verdaderamente democráticas durante el segundo semestre de 2024. Pero en ese acuerdo también se consagraron garantías para que la oposición, representada por la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, pudiese escoger a su candidato presidencial. Justo un día después de la firma de lo que hoy se conoce como el Acuerdo de Barbados, el gobierno de Estados Unidos, concretamente el Departamento del Tesoro, concedió licencias generales que permiten a compañías foráneas hacer negocios, hacer transacciones con la estatal Petróleos de Venezuela. Hay que recordar que la estatal Petróleos de Venezuela se encontraba sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Pues bien, ante ese acuerdo alcanzado en Barbados, el gobierno estadounidense, la administración del presidente Joe Biden, decidió suspender temporalmente las sanciones y decidió permitir el trabajo de compañías foráneas con Petróleos de Venezuela. Mucho después, mucho más adelante, el domingo 22 de octubre, la oposición venezolana realizó sus elecciones primarias o su elección primaria. Luego de la jornada, resultó ganadora María Corina Machado, la dirigente opositora, lideresa opositora María Corina Machado. Ella se impuso con más de 90% de los votos. Ahora bien, ¿qué sucedió después de la victoria de María Corina Machado? Sucedieron dos cosas. En primer lugar, la Fiscalía General, el Ministerio Público controlado por la administración de Nicolás Maduro, llamó a declarar a los principales dirigentes de la Comisión Nacional de Primaria. La Comisión Nacional de Primaria es el órgano opositor que se encargó de organizar y de realizar la primaria. Pues bien, esos dirigentes fueron llamados a declarar, a presentarse ante el Ministerio Público y se les acusa, entre otros delitos, de usurpación de funciones y de legitimación de capitales.
Pero la cosa no paró allí, no se limitó a eso. Después, el Tribunal Supremo de Justicia, que trabaja para la administración de Nicolás Maduro, con una sentencia express, decidió anular por completo la primaria opositora. Estas últimas dos cosas, en primer lugar, la imputación de los directivos de la Comisión Nacional de Primaria y, en segundo lugar, la anulación por sentencia del TSJ de la primaria opositora venezolana, representan lo que hemos denominado judicialización de la primaria opositora, una judicialización que lo que busca es eliminar, anular, suprimir los efectos de ese proceso de primaria. ¿Qué implica esto? Esto lo que implica es que a través del sistema de justicia, la administración de Nicolás Maduro está atentando contra el proceso de primaria de la oposición y por tanto se está alejando del espíritu de lo acordado en Barbados. Ante todo esto, o en medio de todo esto, ¿cómo ha reaccionado el gobierno de Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos reaccionó asegurando que sigue muy de cerca lo que está ocurriendo en Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos le recordó además a Nicolás Maduro que la suspensión de sanciones es temporal y que puede ser revisada e incluso revocada si Nicolás Maduro no cumple con la ruta electoral pactada, acordada en Barbados. Esta ha sido la noticia de la semana. Continuamos con más de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Hemos llegado al segundo segmento, al segundo bloque de nuestra emisión por esta jornada, por esta noche. Así que nos corresponde poner el acento. Esta semana vamos a colocar el acento en Colombia, sobre Colombia. ¿Por qué lo vamos a colocar sobre Colombia? Porque durante el pasado fin de semana, concretamente durante el pasado domingo, los colombianos celebraron sus elecciones regionales y locales. Los colombianos escogieron gobernadores, escogieron alcaldes, escogieron asambleas regionales, escogieron consejos municipales y también ediles. ¿Cuál fue el resultado que se obtuvo luego de los comicios, luego de la votación? Pues bien, el resultado fue una gran victoria, un gran triunfo para los partidos tradicionales y para candidatos impulsados por partidos tradicionales. Es decir, esos mismos partidos que resultaron vapuleados, que resultaron golpeados durante la última elección presidencial desarrollada en Colombia, esos mismos partidos, esas mismas organizaciones políticas se impusieron de manera abrumadora en estas últimas elecciones regionales y locales. De hecho, los partidos tradicionales consiguieron importantes victorias en ciudades como Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Medellín y también en la ciudad de Bogotá. Ahora bien, ¿qué implica que los partidos políticos tradicionales hayan obtenido grandes victorias en estas elecciones regionales y locales y se hayan hecho
con los principales cargos, sobre todo en las urbes más importantes de Colombia. Lo que esto implica es que se le dio, o más bien, los ciudadanos colombianos le dieron a través del voto un duro golpe al proceso que adelanta el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro encabeza un movimiento que se conoce como Pacto Histórico. El Pacto Histórico es una coalición de partidos de izquierda, de organizaciones políticas de izquierda, que respaldan al presidente Petro, pero que también proponen cambios, modificaciones transversales dentro de la política y de la economía colombiana. Pues bien, a la luz de los resultados de las últimas elecciones regionales y locales celebradas en Colombia, los ciudadanos le han dicho al presidente Petro y también a su movimiento, el Pacto Histórico, que al parecer no están tan de acuerdo con esos cambios, con esas transformaciones que han sido propuestas por Petro y por el Pacto Histórico desde antes de las últimas elecciones presidenciales. Hay, por así decirlo, un rechazo a la figura del presidente Gustavo Petro, un rechazo que se evidencia en las encuestas, que se evidencia en los sondeos de opinión. Cuando se revisan los estudios que miden la popularidad del presidente Gustavo Petro, encontramos que el mandatario tiene entre 30 y 40% de aprobación. Eso, si volteamos la tortilla, se traduce en un 60 a 70% de desaprobación, lo cual es un porcentaje bastante alto para un gobernante, para un presidente que asumió apenas en 2022. Ante esta realidad, en medio de este escenario, ¿cómo debería actuar, cómo debería reaccionar el presidente Gustavo Petro? En primer lugar, debería evitar las confrontaciones duras con la oposición. Por otra parte, debería evitar la radicalización, sobre todo la radicalización de su gobierno, de su gestión. Y en tercer término, debería intentar tender puentes con esas organizaciones políticas tradicionales que, si bien es cierto, resultaron golpeadas en la última elección presidencial, se consagraron como las grandes triunfadoras en la más reciente elección regional y local. Última parte de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Debemos compartirles la noticia de impacto. La noticia de impacto de esta semana nos hace regresar a Venezuela, porque en ese país, concretamente en el occidente venezolano, en el estado Zulia, se llevó a cabo lo que los zulianos y los venezolanos conocen como la bajada de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Nuestra Señora de Chiquinquirá, mejor conocida o más conocida como la Chinita, es una advocación mariana venerada por la mayor parte, por no decir que por toda la población del estado Zulia al occidente de Venezuela. De hecho, se le considera a la Virgen de Chiquinquirá como la
patrona de los zulianos. Pues bien, como suele suceder cada año, la Virgen de Chiquinquirá fue bajada de su nicho y luego fue transportada en procesión. Los actos se desarrollaron el sábado 28 de octubre. Comenzaron a las 5 de la tarde, hora local de Venezuela, con una misa solemne presidida por Monseñor Elisandro Terán Bermúdez. Monseñor Terán Bermúdez asumió el gobierno pastoral de la Arquidiócesis Metropolitana de Mérida el 7 de febrero de este año. Hay que recordar que todo lo que tiene que ver con el Estado Zulia en términos religiosos, en materia religiosa, es manejado desde la Arquidiócesis Metropolitana de Mérida. Pues bien, el Monseñor Elisandro Terán Bermúdez presidió esa misa que antecedió a la bajada de la Chinita. Posteriormente, y como ya hemos dicho, la Chinita fue sacada de su nicho, un nicho que se ubica en la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, una hermosa basílica, una hermosa iglesia que se ubica en el centro de Maracaibo, la capital del estado Zulia. La Virgen de la Chiquinquirá fue sacada del nicho y posteriormente llevada en procesión, cargada en procesión por un grupo muy selecto de caballeros, de hombres que año tras año son los encargados de transportar, de trasladar a la Virgen de la Chiquinquirá mientras se encuentra en procesión. Se estima, estas son estimaciones, que unas 50,000 personas, 50,000 feligreses de distintas partes de Venezuela, de distintas regiones venezolanas, se hicieron presente allí en la ciudad de Maracaibo para asistir a la bajada de la Chinita y por supuesto a la procesión de la Virgen de Chiquinquirá. Este año hubo un detalle muy puntual, un detalle muy particular y tuvo que ver con el manto con el que se cubrió a la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Ese manto fue fue realizado por el diseñador zuliano Nidal Nouayhed, quien utilizó una base de ciberlina verde, esmeralda con encaje azul y un millar de cristales de Swarovski. Este manto estuvo inspirado en el lago de Maracaibo, un importante cuerpo de agua que permite la entrada y la salida de buques petroleros que por supuesto buscan y sacan el petróleo que se produce en todo Zulia, una región petrolera por excelencia. Esta ha sido nuestra noticia de impacto de la semana. Con ella vamos a despedir el programa por esta noche. Hasta este momento les acompañó Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Como de costumbre, acompañarles siempre será un placer.